Bien, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, mi grupo, conformado por Nayeli Joana Inocencio Sagua, Silvana Alexandra Vargas del Carpio, Luis Alejandro Macramamani, Catherine Leonor Caubiarratia, Blanca Marina Quispe-Pari y quienes habla, Ismael Andrés Román Vera, les pasará a hablar sobre lo que es la Constitución como fuente suprema de derecho y su interacción con las demás fuentes del ordenamiento jurídico peruano. Eh, Cabe resaltar que esto está llevado a cabo por un artículo científico. Y el presidente aborda un rol eh, de la Constitución como fuente suprema del derecho en nuestro país y su interacción con las demás fuentes jurídicas reconocidas en el ordenamiento jurídico peruano. El objetivo central de nuestro trabajo es básicamente analizar cómo la supremacía constitucional se articula con la ley, los tratados internacionales, las jurisprudencias, las costumbres o los principios generales del derecho, y a partir de un enfoque teórico, teórico jurisprudencial. Esta metodología es de un tipo cualitativo y dogmático, ya que va a estar basada en lo que es una doctrina nacional. Y bueno, y vamos a también tocar algunos puntos internacionales, así como la revisión de los principales jurisprudencias relevantes emitidas por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema del país. Eh, Básicamente, la Constitución peruana se va a regir como una fuente suprema en el ordenamiento jurídico, pero en su eficacia depende de la interacción armónica de las demás fuentes del derecho. Bien, nuestro trabajo está dividido en lo siguiente: introducción, origen e influencia del neoconstitucionalismo, la supremacía constitucional en el Perú, el rol activo de los jueces y el control de constitucionalidad, la Constitución, los tratados internacionales y jurisprudencia constitucional y su fuerza normativa, llevando a lo que son los debates actuales y retos en el sistema jurídico peruano. Eh, Bien, y ahora vamos a hablar sobre lo que es este, este trabajo que básicamente, como he venido diciendo, la Constitución ocupa un lugar central en nuestro ordenamiento jurídico peruano, dado que constituye no solo una norma de mayor jerarquía, sino que también tiene un fundamento válido en todo lo que son las fuentes del derecho, ¿no? En efecto, vamos a ver a lo largo de las exposiciones que el artículo 51 de la Constitución establece expresamente su primacía frente a cualquier disposición normativa, configurándose como una fuente suprema que orienta la producción y aplicación e interpretación del derecho en el Estado peruano. En este marco, la doctrina contemporánea influida por el neoconstitucionalismo ha resaltado la transición del modelo clásico de legalidad a un Estado constitucional de derecho, ¿no? Y es que aquí los jueces y el Tribunal Constitucional asumen un rol activo en nuestro país, dado que van a ser como estos garantes de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales. Este cambio ha generado intensos debates respecto a los alcances del control de constitucionalidad, una función creadora de la jurisprudencia y las tensiones entre soberanía estatal y los compromisos internacionales. Este presente artículo, como lo he venido diciendo hace un momento, busca analizar un enfoque teórico jurisprudencial, cómo se articula la supremacía constitucional con las demás fuentes del ordenamiento jurídico peruano y cuáles son los desafíos que se plantean en su aplicación práctica. Bien, eh, como primer punto vamos a hablar sobre lo que es la influencia del neoconstitucionalismo. Y básicamente este ha emergido como una corriente jurídica transformada en lo que es el siglo XXI. Y aquí lo que se redefine, con palabras técnicas, es la relación entre la Constitución, la ley y la sociedad. En este contexto peruano, la Constitución de 1993, así como un campo fértil para la aplicación de los principios neoconstitucionalistas. En ese sentido, eh, en ese sentido, este término, constitucionalismo, o bien una opinión diferente para un Estado de Derecho, donde impera un concepto distinto acerca del derecho, lo cual implica una novedosa y distinta teoría del derecho, en cuyo significado prevalece o tiene primacía la fuente del derecho que rige todas normas jurídicas. La Constitución, bajo esa concepción, la norma suprema o norma o no, o nomarum, es fuente de toda producción jurídica, la cual está compuesta de principios distintos a las reglas.
o preceptos determinados y su forma de interpretación y aplicación también es distinto a lo que es el aleopositismo. De acuerdo a Gil Rendón, este, en términos históricos, nos dice que puede diferenciar como uno de los dos modelos de Estado de Derecho, el primero denominado el Estado legal de derecho, en la cual la ley prevalece sobre la Constitución, y el segundo, el Estado constitucional de derecho, donde los principios y supremacía constitucional tienen una primacía. Según Chanamé, en el año 2018, estas características del neoconstitucionalismo se señalan como la supremacía en la Constitución y su eficacia directa, la aplicación de principios constitucionales como normas vinculantes, el fortalecimiento de la argumentación jurídica y la ponderación, y un control jurisdiccional más amplio sobre los actos de los poderes públicos. Y bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el rol activo de los jueces y el control de constitucionalidad. Continuando con el segundo capítulo de esta exposición, hoy hablaremos acerca de la supremacía constitucional en el Perú. ¿Pero qué se entiende por constitución? ¿Cuál es el concepto que se tiene de constitución? La constitución puede ser concebida desde diversas formas. Algunos lo consideran como la Carta Magna del Estado, otros como la Norma Normarum, norma suprema, pero en sí la constitución es la norma jurídica suprema que sirve de base para todo el ordenamiento jurídico. Así también lo reconoce el artículo 51 de la Constitución, donde señala que ninguna norma de inferior jerarquía puede contradecirla. Pero ¿de dónde viene esta idea? Tiene dos antecedentes históricos muy importantes, como es el Bonham Case en Inglaterra en 1610 y el famoso caso de Marbury versus Madison en Estados Unidos, que estableció el control judicial de constitucionalidad. ¿Y cómo se organiza el sistema en el Perú? En el Perú existen fuentes del derecho tales como la Constitución, ley, tratados, jurisprudencia, costumbre y principios generales del derecho. Teniendo en cuenta que la Constitución va a servir como aquella norma jurídica que va a tener subordinada a las normas de inferior jerarquía, al ser la norma suprema del Estado como tal. Y siguiendo el modelo de Kelsen, en la pirámide normativa, pues la Constitución se encuentra en la cúspide, teniendo en cuenta que ninguna norma de inferior jerarquía puede contradecirlo. Bien, luego de ello, tenemos que las normas jurídicas se organizan en un sistema estructurado y escalonado, donde la validez de cada norma depende de su conformidad con una norma superior, lo que habíamos señalado, y quién garantiza que esto se cumpla. Pues existen dos mecanismos. Tenemos el control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional y el control difuso que corresponde a todos los demás jueces. Entonces, concluimos que el gran reto es más que nada consolidar una verdadera cultura constitucional donde jueces, legisladores y ciudadanos reconozcan que la Constitución no solo es un texto, sino la base que asegura derechos, coherencia normativa y seguridad jurídica en el país. Gracias. Bueno, a continuación nosotros vamos a explicar un poco más de lo que va a tratar nuestro artículo de investigación. Primeramente tenemos el sumario, en el cual pues vamos a abarcar una introducción, el origen e influencia del neoconstitucionalismo, también la supremacía constitucional en el Perú, el rol activo de los jueces y el control de constitucionalidad, la Constitución y tratados internacionales, jurisprudencia constitucional y su fuerza normativa que tiene. Y finalmente también vamos a hablar acerca de debates actuales y retos que tenemos hoy en día en el sistema jurídico peruano. En sí, primeramente, en cuanto a la introducción de nuestro trabajo, la Constitución, como sabemos, es una norma suprema de lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico y la fuente de validez de todas las demás normas, conforme a lo que viene a ser el artículo 51 de nuestra Constitución. Su supremacía, como sabemos, no es aislada, sino que va a interactuar con la ley, con la jurisprudencia, con también la costumbre, los tratados internacionales y los principios generales del derecho. La influencia del
neoconstitucionalismo ha impulsado el tránsito hacia un Estado constitucional de derecho, donde los jueces y también el Tribunal Constitucional de Derecho cumplen lo que viene a ser un rol activo en la protección de la supremacía constitucional y también pues los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos. Este escenario genera debates en torno a lo que viene a ser el control de constitucionalidad, la función normativa de la jurisprudencia y la relación entre la soberanía estatal y compromisos internacionales. El artículo básicamente propone lo que viene a ser analizar desde un enfoque teórico y jurisprudencial la articulación de la supremacía constitucional con las demás fuentes del derecho y también pues los retos que éste nos plantea en cuanto a su aplicación en el ámbito peruano. Bueno, acerca del rol activo de los jueces y el control de constitucionalidad, en el Perú, como sabemos, vivimos en un estado constitucional de derecho. La Constitución no solo va a ser un documento político, sino también la fuente primordial y suprema del derecho, según lo que nos dice el artículo 51. Si bien es cierto, es importante que todas las normas y decisiones deben adecuarse a lo que rige nuestra Constitución. Se sabe también, además de ello, que los jueces cumplen lo que viene a ser un rol clave en este aseguramiento. Asimismo, el artículo 51 de nuestra Constitución nos habla acerca de que la Constitución está en la cima de lo que viene a ser la pirámide normativa, que hacía mención Kelsen. Esta tiene 3 dimensiones, tiene una dimensión en el ámbito formal, material y político-jurídico. Entonces, en el ámbito formal es la norma, por así decirlo, de mayor jerarquía. En el ámbito material va a contener un poco más de los valores y principios que guían a lo que viene a ser el derecho. En lo político-jurídico va a tener un pacto social que organiza el poder y también protege los derechos. Por ejemplo, ninguna ley puede contradecir a lo que emana de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la interacción con las demás fuentes, la Constitución condiciona a todas las demás fuentes. En cuanto a leyes, valida solo si estas son constitucionales. En cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, como sabemos, es el mayor intérprete supremo de lo que viene a ser la Constitución, ¿no? Esto se rige bajo el artículo 201 de nuestra Constitución. En cuanto a la costumbre, solo valida si es que ésta no contradice lo que se rige en nuestra Constitución. Y los principios generales tienen fuerza vinculante, ¿sí? Según lo que nos dice la sentencia número 20-2025-PI/TC. Y en cuanto a la doctrina, orienta lo que viene a ser la interpretación constitucional. Así pues, todo ello va a garantizar una unidad en lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto al rol activo de los jueces, el artículo 138 nos hace referencia a que los jueces deben preferir siempre lo que viene a ser la Constitución frente a normas inferiores. Aquí hacemos mención lo que viene a ser el control difuso, ya que, por ejemplo, no son simple aplicadores de lo que viene a ser la ley, sino también van a ser garantes de derechos fundamentales que tenemos las personas. Por ejemplo, si una ley vulnera un derecho, el juez lo que puede hacer es inaplicarla.
Su rol, como sabemos, es clave en consolidar lo que viene a ser el Estado constitucional. Asimismo, tenemos el control de constitucionalidad en el Perú. En el Perú existen dos modalidades de control. Tenemos el control difuso y el control concentrado. En el control difuso lo ejercen todos los jueces en casos concretos. En el control concentrado lo ejerce simplemente el Tribunal Constitucional en cuanto a procesos de inconstitucionalidad, en procesos de habeas corpus, en procesos de amparo. Entonces, ambos en sí garantizan que la Constitución prevalezca siempre en lo que viene a ser la vida jurídica. Continuando con la exposición, mi persona les hablará sobre la Constitución y los tratados internacionales. Cómo es que la Constitución regula dentro de esta misma los tratados o convenios del cual el Perú es parte del derecho internacional y el respeto hacia estas mismas. Para ello he considerado mencionar el artículo 55 que menciona que el Perú, siendo parte de aquellos tratados, ese mismo tratado forma parte del derecho nacional. Que nos dice la cuarta disposición final transitoria que, aquellos derechos y libertades deben ser interpretados de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para ello es necesario precisar que la Constitución Política del Perú constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional y establece los principios y derechos y deberes fundamentales que rigen la vida política, social y económica del Perú. En este marco, los tratados internacionales adquieren una especial relevancia, pues son instrumentos jurídicos celebrados entre estados o organismos internacionales que generan obligaciones de cumplimiento obligatorio, es decir, que nuestros jueces, operadores del derecho, están obligados a observar, a revisar, a invocar aquel marco normativo vinculante que nace o es fuente de los tratados internacionales del cual el Perú es parte y en respeto a la supremacía de nuestra Constitución, que asimismo también lo establece en los artículos 55, 56, 57 y en sus formas de regulación. Eso es todo. Me pase mi compañera. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de la jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema y su fuerza normativa como tal. Para empezar, tenemos que decir que en los sistemas de tradición continental como el peruano, el derecho legislado ha sido teóricamente la fuente principal. Sin embargo, la jurisprudencia ha adquirido un rol fundamental, en especial en el ámbito constitucional, donde tanto el Tribunal como la Corte Suprema cumplen funciones normativas indirectas a través de la interpretación. Para ello, la jurisprudencia como una fuente del derecho se define como el conjunto de criterios interpretativos reiterados por los tribunales en sus decisiones. En el Perú se distinguen dos tipos de niveles, ¿no? Para empezar tenemos los precedentes vinculantes, ese que es dotado de obligatoriedad para jueces y autoridades, y tenemos la doctrina jurisprudencial, que tiene criterios reiterados sin carácter obligatorio, pero con una fuerza persuasiva. Por un lado, para empezar, el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, produce lo que son precedentes vinculantes, sentencias interpretativas y doctrina jurisprudencial. Es decir, la fuerza normativa del Tribunal Constitucional reside en que sus fallos no solo resuelven un caso concreto, sino que, además de ello, constituyen pautas obligatorias de interpretación constitucional con efecto erga omnes. Por otro lado, también tenemos a la Corte Suprema, donde a través de la Sala Constitucional y Social de los plenos casatorios también genera jurisprudencia con un impacto normativo. Esta fuerza normativa se da en la necesidad de uniformidad y también de la predictibilidad en la justicia ordinaria,
lo cual va a asegurar que haya seguridad jurídica, ¿no? Valga la redundancia. Un ejemplo de ello tenemos los plenos casatorios, la doctrina jurisprudencial y, por último, una función constitucional indirecta. ¿A qué me refiero con esto último? Porque aunque no es intérprete supremo de la Constitución, la Corte Suprema garantiza la aplicación uniforme del derecho conforme al bloque de constitucionalidad. En este sentido, si bien es cierto que ambos producen jurisprudencia relevante, existen diferencias básicas entre estos, ¿no? Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional sabemos que es el intérprete supremo de la Constitución, lo que significa que ninguna otra autoridad puede contradecirla, ¿no? Sin embargo, en la Corte Suprema su rol básicamente es administrar justicia ordinaria y garantizar la uniformidad en la aplicación de las leyes en todo el país. Otra diferencia que tenemos es que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efectos interpartes, es decir, entre las partes del proceso, o erga omnes, es decir, para todos. Mientras que en la Corte Suprema sus resoluciones en principio solo tienen efecto interpartes. Ahora, en cuanto al Tribunal Constitucional, estos pueden emitir precedentes vinculantes que son de obligatorio cumplimiento para todos los jueces, incluyendo la Corte Suprema. En cambio, mediante los plenos casatorios, la Corte puede establecer criterios obligatorios para los jueces inferiores en casos similares. En este sentido, podemos hacer mención que el Tribunal Constitucional es un órgano de naturaleza autónoma respecto del Poder Judicial, mientras que la Corte Suprema de Justicia viene a ser como el vértice de la justicia ordinaria dentro del Poder Judicial. En pocas palabras, el TC tiene una primacía jerárquica en materia interpretativa de la Constitución, mientras que la Corte Suprema, pues lo que va a hacer es asegurar la coherencia en la interpretación de las leyes ordinarias. Y esto lo vamos a poder reflejar con los ejemplos que más adelante se irán a detallar. Bueno, continuando con el tema, eh, voy a presentar lo que son 3 decisiones jurisprudenciales que tienen fuerza normativa y han marcado lo que es el desarrollo del derecho en el Perú, fortaleciendo de esta manera lo que es la supremacía de la Constitución y la seguridad jurídica. Primeramente, el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, que es el expediente número 0024-2003 del Tribunal Constitucional. Bueno, aquí en este caso es clave porque establece el precedente vinculante en materia de control difuso, en donde pues el Tribunal Constitucional reconoció que todos los jueces pueden inaplicar normas legales contrarias a lo que es la Constitución en casos concretos, en que aunque esta inaplicación afecta a lo que son solamente a las partes del proceso, el criterio fijado tiene lo que es un efecto indirecto obligatorio, ya que debe ser considerado en casos similares. Es por esto que esto va a reforzar lo que es la supremacía constitucional y va a unificar criterios en la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, está lo que es la sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional, el expediente número 0025-2005 del Tribunal Constitucional, en donde el tribunal emitió lo que es una sentencia interpretativa sobre normas que afectaban derechos como el derecho a la igualdad y el acceso a la función pública. Y bueno, más allá del caso específico, el fallo estableció lo que son criterios obligatorios para que jueces y autoridades interpreten la ley de forma compatible con la Constitución. Es así que se va a fortalecer lo que es la función normativa del tribunal y se va a promover la seguridad jurídica de futuras decisiones. Y bueno, por último, lo que es el pleno casatorio de la Corte Suprema número 001-2005. Y bueno, esta decisión buscó unificar lo que son los criterios en los juicios de desalojo por ocupación precaria, lo que estableció que el derecho a solicitar el desalojo no sea solo correspondiente al propietario registral, sino también a otros procesos legítimos como lo que son arrendatarios o usufructuarios.
Entonces, este criterio es vinculante para los jueces y va a evitar lo que son los fallos contradictorios, asegurando de esta manera una justicia civil coherente y asimismo previsible. Entonces, en esta jurisprudencia se van no solamente a resolver conflictos, sino también orientan a lo que son la interpretación y la aplicación del derecho, consolidando de esta manera lo que es un sistema jurídico basado en la Constitución, los derechos fundamentales y la coherencia normativa. Muy bien, en cuanto al debate y la discusión que propone cada integrante de este grupo como parte de este trabajo de investigación son los siguientes. Por ejemplo, el activismo judicial, que tiene como pregunta si los jueces aplican la Constitución o la interpretan demasiado. La seguridad jurídica versus la flexibilidad, el riesgo de que demasiada interpretación genere incertidumbre, la tensión entre los poderes del Estado y pueda generar aquella crisis en la aplicación y la seguridad jurídica, como es esta tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La incorporación de la inteligencia artificial en la justicia peruana plantea un debate sobre su compatibilidad con la supremacía constitucional, esto enmarcando el artículo 51. Asimismo, eh, las acciones que hace el Tribunal Constitucional cuando muchas veces se, se toma atribuciones que no le corresponden y no respetando la separación de poderes. También la Corte Suprema emitiendo aquellos plenos casatorios que tienen de obligatorio cumplimiento, ¿no? Los operadores de justicia como son ciertos sectores de jurisdiccionales, ¿no? Parte del Poder Judicial en la aplicación de aquellos jurisprudencias eh, obligatorias que deben ser aplicadas obligatoriamente, ¿no? Asimismo también la interacción entre la Constitución del Perú con los tratados internacionales, es decir, respetando aquellos tratados internacionales del cual el Perú es parte y está obligado a cumplirlos, más en cuanto a lo que la vulneración o violación de los derechos humanos, ¿no? La Constitución peruana, aunque norma suprema, enfrenta tensiones con los tratados internacionales y la jurisprudencia del TC y de la Corte Suprema. Como se puede ver en la actualidad, existe una inseguridad jurídica porque el Tribunal Constitucional ah, ha mencionado prácticamente de que no se debe, en ciertos casos, respetar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve, ¿no? O manda, ya que aquellas resoluciones que emite la Corte Interamericana son vinculantes para el Perú, ya que el Perú es parte del Tratado de Derechos Humanos. Eso en cuanto al debate y discusión de la propuesta de cada integrante de este grupo y trabajo de investigación. Bueno, continuando con lo que son los resultados de este artículo jurídico que estamos realizando. Bueno, los resultados que se buscan con este artículo jurídico apuntan básicamente a demostrar que la Constitución peruana es la fuente suprema del ordenamiento jurídico, estableciendo de esta manera una jerarquía clara que condiciona y subordina además todas las demás fuentes del derecho, como son la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y otros principios generales. Es por esto que se espera evidenciar el rol normativo del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, quienes mediante precedentes vinculantes y asimismo también lo que son plenos clasatorios respectivamente, van a garantizar la vigencia efectiva y la interpretación uniforme del derecho conforme a la Constitución. Bueno, también se busca identificar las tensiones que existen en la relación entre la supremacía constitucional y los tratados internacionales, especialmente los de derechos humanos, y bueno, como estas tensiones pueden resolverse a través de una interpretación armónica que respete ambos niveles jurídicos. Y bueno, finalmente, uno de los resultados esperados es destacar la importancia de fortalecer una cultura constitucional sólida entre jueces, legisladores y operadores jurídicos que, bueno, van a permitir evitar contradicciones jurisprudenciales
Asimismo, controlar el activismo judicial excesivo y asegurar una protección efectiva de los derechos fundamentales dentro de lo que es el sistema jurídico peruano. Bien, como conclusiones tenemos lo siguiente. Para empezar, en la actualidad la jurisprudencia constitucional en el Perú es una fuente del derecho con un poder normativo distinto, porque mientras el Tribunal Constitucional, a través de sus precedentes vinculantes, va a garantizar la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos esenciales, la Corte Suprema proporciona consistencia y, en este caso, uniformidad al sistema jurídico por medio de los plenos casatorios y su doctrina jurisprudencial. A pesar de que continúa el reto de prevenir conflictos competenciales y asegurar la seguridad jurídica, la interacción entre estos dos órganos va a fortalecer la vigencia real de la Constitución como una norma suprema. Es decir, la fuerza normativa de la jurisprudencia constitucional va a demostrar que el juez se ha convertido, ¿no?, en un auténtico coautor o co-creador del derecho al dialogar de manera constante con el legislador. No hay que olvidarnos que la Constitución viene a ser la norma suprema que va a fundamentar y jerarquizar todas las demás fuentes del derecho en el país. Y por ende, la fuerza normativa de este se refleja, ¿no?, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuyos precedentes vinculantes van a garantizar la coherencia y supremacía constitucional. Este papel activo que tiene el tribunal y de los jueces atraviesa pues la transición hacia un Estado constitucional del derecho. Sin embargo, para consolidar esta supremacía es necesario fortalecer una cultura constitucional que va a involucrar lo que es a todos los operadores jurídicos, asegurando de esta forma que la Constitución sea aplicada de forma efectiva como un eje integrador. Este principio, ¿no?, de la supremacía constitucional exige que toda fuente de derecho, ya sea ley, costumbre, doctrina, jurisprudencia, se interprete y aplique en armonía con la Constitución. Mm, Entonces, en este sentido, podemos darnos cuenta de que el Tribunal Constitucional, en su rol de intérprete supremo, lo que va a hacer es proyectar precedentes vinculantes con efecto de erga omnes, que garantizan la vigencia efectiva de la Constitución y la protección de los derechos. Por otro lado, tenemos que la Corte Suprema, a través de sus plenos casatorios, otorga lo que es coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley. Sin embargo, acá tenemos el meollo del asunto, porque la coexistencia de ambos órganos ha puesto en evidencia tensiones que afectan la claridad del sistema de fuentes, ¿no? Es decir, contradicciones entre precedentes del TC y del Pleno, un activismo judicial del Tribunal Constitucional que en ocasiones se puede percibir como una invasión del ámbito legislativo, ¿no? O también se puede dar casos donde hay rigidez de los plenos casatorios frente a una realidad cambiante, ¿no? Porque el derecho tiene que estar de acorde al cambio social que hay todos los días, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, tales problemas plantean el reto de diseñar un modelo de diálogo jurisprudencial institucionalizado, con tal de que esto pueda hacer que eviten duplicidades y refuerce la unidad del derecho bajo el principio de la supremacía constitucional. Entonces, la Constitución se mantiene en sí como una fuente suprema del derecho, pero su eficacia real depende de la interacción armónica con las leyes, tratados, jurisprudencias y principios generales, ¿no? Por lo tanto, fortalecer una cultura constitucional que promueva este respeto efectivo a la Carta Magna y a los derechos fundamentales va a resultar esencial para de esta forma poder garantizar un sistema jurídico coherente, percibible y orientado a la justicia.